Amigas y amigos, muy buenas noches tengan todos ustedes. Una vez más, un nuevo miércoles que nos permite reunirnos con ustedes y compartir durante unos minutos un tema súper especial que hemos preparado para que ustedes tengan información, hagan sus preguntas, resuelvan sus dudas. Y no cabe duda que en el tema de hoy vamos a tener una gran participación porque es un tema sumamente interesante, sumamente apasionante. ¿Quién no se inspira? ¿Quién no se motiva? ¿Quién no reflexiona? ¿Quién no se divierte? ¿Quién no piensa? ¿Quién no ríe o quién no llora cuando presencia en un escenario una representación dramática? El teatro, ese mundo que tanto apasiona a muchas personas, hoy es nuestro tema de conversación. Pero nos vamos a enfocar especialmente en aquel teatro escrito por mujeres guatemaltecas. La dramaturgia guatemalteca femenina, sin duda alguna, ha dejado grandes páginas en la historia literaria. Y eso es algo que nos ha motivado a traerles esta charla al día de hoy y nada más y nada menos que con una persona que conoce de literatura, que conoce de teatro y que ha escrito teatro también. Así es que esta noche damos la bienvenida a nuestra gran amiga, compañera, la licenciada Magalí Letona, que es una figura dentro del arte femenino guatemalteco. Buenas noches, Magalí. Buenas noches, Marco, muchas gracias. Buenas noches, Violeta. Les Buenas agradezco noches. muchísimo esta invitación, ¿verdad? Como les decía, hablar de teatro siempre es agradable y pues sobre todo hablar de escritura femenina también, ¿verdad? Así que muchas gracias por la invitación. Maestra Letona, para dar inicio a esta amena plática, me gustaría conocer cómo surgió su deseo, qué le inspiró a usted para hacer teatro. Bueno, yo creo que viene uno ya con ciertos intereses, ¿verdad? Cuando uno es pequeño y si uno se topa con maestros que a uno lo incentivan. Entonces uno va como que buscando su camino. Yo creo que tuve maestras muy buenas en la primaria, ¿verdad? Que me motivaron a salir en obras. Yo era muy tímida, entonces poco a poco como que me fui involucrando y estas maestras motivadoras pues me fueron inculcando, ¿verdad? Me fueron poniendo en obras obligadamente a veces, ¿verdad? Y ya después ya nadie me podría quitar de ahí. Y luego también tuve la influencia en la familia. Mi abuelo era de Sololá, de un pueblito que se llama San José Chacaya. Y según nos cuentan, pues mi abuelo también hacía teatro. Él dirigía, ¿verdad? Y dirigía a todos sus hijos, tuvo como 10. Entonces solo con ellos ya salía una obra. Entonces yo creo que también es un poco la herencia, ¿verdad? Mi hermano también estuvo vinculado al teatro. Entonces uno al ver esos ejemplos se va motivando, ¿verdad? Y le van haciendo esa necesidad, que ya después se convierte en una necesidad. Yo creo que eso, ¿verdad? Personas que me motivaron, el ambiente familiar también. Creo que todo se fue conjugando, ¿verdad? Y la pasión y eh, la disposición, ¿verdad? Que también uno trae. Nos comentó que una maestra le inspiró, pero adicional a la maestra, ¿qué persona le inspiró más para cumplir su sueño? Bueno, como le decía, yo creo que fue cuando entré a la Academia de Teatro, ¿verdad? La Academia Rubén Morales Monroy, por allá por el 83, que fue donde conocí a Maco. Creo que los maestros, ¿verdad? Que estaban ahí, especialmente el maestro Rubén, nos contagió mucho su pasión al teatro, ¿verdad? Su disciplina, esa mística que él manifestaba. Creo que cuando uno no ha estudiado teatro y solamente le gusta o es un aficionado, al meterse al mundo del teatro, del estudio ya formal, se da uno cuenta que es otra cosa, ¿verdad? Que debe ser una profesión, si uno lo decide así, una profesión en donde uno debe
en primer lugar, tener mucho respeto, ¿verdad? Al escenario, respeto a los maestros, respeto a los autores. Creo que por ahí, ¿verdad? Podría haber sido la fuente de inspiración al ver a estos grandes maestros tan apasionados, pues que le contagiaron a uno esa pasión, ¿verdad? Magalí, obviamente yo conozco un poquito más tu trayectoria y pues sabemos de tres grandes facetas que todo artista del teatro, su sueño pues es poder cumplirlas. Primero como actor, segundo como director y tercero como autor. Eh, ¿Nos puedes contar un poquito de esas primeras dos experiencias como actor y como director? Sí, pues como actriz, ¿verdad? Fue al inicio, desde que era pequeña, como les comentaba, ¿verdad? La maestra pues nos ponía a hacer algún tipo de intervención y poco a poco pues se va generando ahí el gusto. Luego, cuando ya ingresé a la UP, paralelamente estaba estudiando en el INCA, ¿verdad? Estaba sacando el magisterio. Entonces ahí también me topé con otras maestras que también impulsaron y motivaron, ¿verdad? Yo creo que cuando uno ve a un alumno que tiene ciertas habilidades, pues lo motiva. Entonces ellas hicieron lo mismo conmigo, ¿verdad? Entonces vieron que a mí me gustaba y me fueron motivando. Entonces nos ponían a hacer obras de teatro y en el INCA pues formamos un grupo y lo dirigí, ¿verdad? Entonces ese grupo pues se presentó en un montón de institutos, fuimos, venimos, era muy alegre, ¿verdad? Entonces ahí creo que fueron los primeros tanes en la dirección. Y paralelamente pues también teníamos que dar clases, ¿verdad? Las prácticas. Entonces a mí me gustaba mucho hacer obras de teatro por los contenidos de la clase, ¿verdad? Que íbamos a hacer. Entonces, empecé con los tanes, ¿verdad? De poder adaptar esos contenidos al teatro. Ya tenía yo, digamos, un poco de conocimiento porque ya estaba en la academia. Entonces iba como que conjugando esas dos situaciones, ¿verdad? La docencia, el teatro, el hacer, digamos, papeles, estar como actriz y a la par, pues esa parte de la dirección que se fue germinando, ¿verdad? Más adelante, pues dirigí otras obras para niños y también ha sido una de las facetas que tal vez he hecho menos, pero que también me gusta mucho. Magalí, de todos los temas que has desarrollado, ¿cuál ha impactado más o cuál es su Ay, favorito? buena pregunta, porque viera que yo creo que no tengo algún favorito. Creo que en el momento en que estoy escribiendo, ¿verdad? En este caso, pues es la escritura. En ese momento, ese tema es el que me impacta y me toma toda mi atención, ¿verdad? Y toma todo mi tiempo. Porque le digo, por ejemplo, escribí una obra sobre Rafael Andívar, el poeta pues que murió, ¿verdad? Eh, en la distancia, murió en otro país. Y el sentimiento de nostalgia que él manifiesta en lo que escribió a mí me impactó mucho. Ese destierro, ¿verdad? Que también padecen muchos guatemaltecos que por diversos motivos se han tenido que ir del país. Ese sentimiento de nostalgia, el ser desterrado, el estar lejos. Sin embargo, es una situación que también la podemos vivir nosotros, ¿verdad? El estar desterrados de alguna manera de algo, estar lejos, estar fuera de algo que añoramos. Entonces, ese es un sentimiento tan poderoso que a mí me absorbe, ¿verdad? Me absorbió en aquella época. Otro tema que es el de la inquilina. Es una obra pues que es solamente dos actrices, pero que al final, eh, bueno, aquí voy a hacer como dicen, ¿verdad? Voy a contar el final de la historia, porque es una mujer cuestionándose a sí misma durante toda su vida, ¿verdad? Porque la muerte la llega a visitar. En realidad no existe nadie, ¿verdad? No llega nadie. Ujú. Simple y sencillamente es ella haciéndose todas esas cavilaciones al final de la vida, hacer ese recuento, ¿verdad? De lo que se pudo hacer y no se hizo,
o lo que se dejó a medias, o lo que no hacemos por, qué sé yo, por normas sociales, por quedar bien con alguien, con la sociedad, familias, etcétera, ¿verdad? El no poderse dar la oportunidad de haber vivido y estar en ese momento en que ya no se puede vivir. Entonces es otra temática también fuerte. Como le digo, no tengo ninguna en particular, sino que es la que me importa en ese momento que estoy escribiendo. ¿Ha escrito o desarrollado obras sociales o de carácter social? Sí, 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 en la antología hay varias sociales, ¿verdad? Hay una que se llama Cadenas, que tiene que ver con las generaciones de mujeres, ¿verdad? Precisamente cómo a veces muchas mujeres no dejan que las hijas o las abuelas también no dejan que las hijas se vayan desarrollando. Entonces es una especie como de cadena. Esa se da digamos, está ubicada en el interior del país y es una niña que no puede estudiar, ¿verdad? Que no la mandan Mm, a la escuela. Entonces es terrible, es triste esa obra, ¿verdad? Pero es eso, son esas cadenas que tenemos, ¿verdad? Que no nos dejan avanzar. Y sí tengo otras, ¿verdad? Otras un poquito más fuertes, podríamos decir. Hay una obra política que en su primer momento se llamó Amor Clandestino. Y luego yo vi que Maná había sacado una canción, dije, no le voy a cambiar porque entonces le puse La Otra Verdad, ¿verdad? Entonces esta obra es paralela al conflicto armado, es una especie como de metáfora, creo yo, de ese momento en donde unos pelean contra otros, pero hay un buen sector de la población que nos quedamos en medio y que no sabemos hacia dónde, ¿verdad? Y que también sufrimos las consecuencias de ambos bandos, por decirlo así. mm, Pero en medio de esa historia, pues va una historia de amor, ¿verdad? Si lo queremos llamar así, una historia un poco romántica. Y el personaje femenino ahí, pues simboliza a Guatemala, ¿verdad? Entonces, es una obra que me encantaría verla en escena, pero no hay modo que se animen. sí, yo no sé si Marco o usted vio La Llorona de Jairo Ah, Bustamante, sí, que ajá. se me hace un poquito similar a lo que me está comentando, el conflicto armado y todo esto. Marco, ¿tú has Sí, escrito obras de teatro o te llamó en alguna ocasión escribir algo? sí, ¿No tienes tienes tu audio. audio? Disculpen. Sí, tengo algo escrito. Hice una adaptación para teatro del Espejo de Lida Sal y también una adaptación para teatro de un cuento que se llama El Paraíso del Tonto. Las dos obras se presentaron en temporadas escolares y con mucho éxito, por cierto, ¿verdad? Porque las temporadas escolares siempre llenan las salas. Con el espejo de Lida Sal, pues se llenaron tres funciones de la gran sala. Y eso pues es satisfactorio, sobre todo ver que la gente sale contenta, pues, ¿verdad? De que miró un espectáculo bonito, porque aparte de Mm, que considero que estuvo muy bien hecho la adaptación para teatro, pues también estuvo muy bien dirigida en ese entonces por nuestro recordado maestro Carlos Izquierdo, ¿verdad? Y por ahí también, a uno se le ocurre a veces cosas que quiere hacer, escribí una loa, tengo una obra pequeña sobre la marimba. Y algunas casitas por ahí que se le van ocurriendo a uno. Yo creo que eso de cuando uno se mete al trato, uno quiere hacer de todo. ¿Verdad? Y creo que a veces somos afortunados de que tenemos la dicha de poder hacer, ahí sí que incurrir en las tres cosas, ¿verdad? Actuar, dirigir y escribir. sí, y en este momento yo quiero invitar a las personas que nos están sintonizando a través de Facebook, que si tienen alguna pregunta, alguna inquietud que hacerle a la maestra, a Magalí Letona, que lo puedan hacer con mucho gusto. De verdad es una persona que tiene una trayectoria impecable. Yo creo que la vamos a seguir escuchando por muchos años y yo creo que lo más interesante acá
que es una mujer que escribe teatro y no se escuchan, se invisibilizan por X o Y razón y tenemos que darle ese espacio y ese reconocimiento a las maestras que escriben este tipo de obras. Y Marco me lo decía en alguna ocasión, que aparte son los dramaturgos, que ahí la maestra nos va a dar una clase también de eso, porque es diferente que el hombre que escribe teatro y una mujer que escribe teatro. Y si, aprovechando este espacio, si nos puede hacer la aclaración, ¿cuál es la diferencia? ¿O Bueno, cuál la es la palabra diferencia, correcta? dramaturga y dramaturgo, sí, solo es cuestión Cuestión del género. De, cuestión de de género. género nada más, ¿verdad? Porque es lo mismo. Sí, yo hablaba con Violeta hace un momentito también de que cuántos teatros con nombre de dramaturgas hay en Guatemala. A ver quién Yo creo que, Ninguno. contesta. No hay ni pues, uno, yo no No, recuerdo, no recuerdo ujú, conocer ninguno, no. ¿verdad? yo tampoco. Y sin embargo, hay muchísimas mujeres dramaturgas que, como dice Violeta, han quedado invisibilizadas, Mm, ¿verdad? Y yo, por ejemplo, me recuerdo de Marilena, ¿qué es? Marilena, Marilena Jerez. No, eh, Marilena Jerez es la de no, no, Marilena López. López, Marilena sí, López. Ajá. que cuando yo estudié la primaria trabajé una obra de ella. Ujú, ¿Verdad? En la primaria, pues uno solo con el grupo de alumnos se reúnen, ensayan, se aprenden la letra, la presentan y ahí se acabó. Pero al cabo de tantos años después, ya estudiando teatro, me encontré un libro con las obras de ella y leyéndolo, me di cuenta que ahí estaba la obra que yo había trabajado, ¿verdad? ujú. Entonces, viene eso, pues, a de que muchas veces la literatura femenina, casi que en general, es más difícil de ser identificada, ¿verdad? Sí, Y pasa muchas mm. veces, pero hay algunas, muy pocas, por cierto, que sí han logrado, pues, de que se les tenga ese reconocimiento y que uno diga, fulano de tal, ah, sí, también escribió teatro, pues. Mm. sí, mira, Pero, mira, desde Vicenta La Parra de la Cerda, o sea, empezando por ella, mm, que fue de las primeras, ¿verdad? María del Carmen escritoras. Escobar, ajá, María Luisa Aragón, Ligia Bernal, Luz Méndez. Es que sí hay una deuda, ¿verdad? Con las Ujú, dramaturgas, porque hablamos mucho de Hugo Carrillo, de Manuel Galich, cierto. Manuel José José Arce, Arce, ¿verdad? Que son dramaturgos importantísimos, Víctor Hugo Cruz, Carlos Solórzano, pero las mujeres también, o sea, también hay dramaturgas guatemaltecas y debe haber un teatro por lo menos con algún nombre de alguna de ellas, ¿verdad? Porque sí tenemos la sala Manuel Galich, tenemos el Teatro de Ujú, Cámara Hugo Carrillo, ¿verdad? Miguel Ángel Eh, Asturias. Miguel Ángel ujú. Asturias, el Centro Cultural, pero ¿dónde están nuestras mujeres dramaturgas ahí, verdad? Maestra, ¿cómo ha sido la recepción de su trabajo, tanto en Guatemala como a nivel internacional? Bueno, he tenido muy gratas experiencias, tanto acá como en el extranjero, invitaciones, ¿verdad?, a presentar los libros, a presentar la antología, invitaciones a crear obras, ¿verdad?, así como por encargo, como decimos, eh, Mm, fuera del país, ¿verdad? Y se han acogido bastante bien. Y luego dentro de acá, pues también, lo único que no han habido directores que se animen a poner mis obras, o sea, sí han habido algunos va por ahí, yo misma, porque es lo que sucede también, ¿verdad? Que aquí en Guatemala a veces el escritor es el director, es el productor, es gestor, es el que anda ahí viendo qué hace, ¿va? El de todo. Entonces, eso ha ¿Y, pasado. y el gobierno en alguna oportunidad o el Ministerio de Cultura y Deportes le ha apoyado? Pues no, sinceramente no. Sí, no. Sí, es que cuesta mucho porque para comenzar, la unidad de teatro es una unidad que trabaja prácticamente sin presupuesto, ¿verdad? Y cuando hay presupuesto es para alguna actividad muy específica, ¿verdad? Por ejemplo, la reciente muestra de teatro departamental que se retomó este año.
Em, y algunas producciones que se hacen, como El Señor Presidente, que se acaba de montar, pero Mm, que son cuestiones así como que muy especiales, muy, no sé si a veces tal vez con más un sentido político que un sentido social o un sentido artístico, pues, ¿verdad? Bueno, estuve en la muestra, participé en la muestra de teatro de este año, dando talleres de dramaturgia precisamente a los jóvenes, ¿verdad? Y de verdad que, miren, espectacular, muy lindo, tienen mucha necesidad, ¿verdad? De tener ese acercamiento, de conocer a a los autores, mucho entusiasmo. En ese sentido, sí. Lo que sucede también es que tal vez yo no me he acercado, ¿verdad? Tal vez mi trabajo ha sido un poquito más en solitario. Lo considero así. Creo que es cuestión también de temperamentos, ¿verdad? No sé, a veces el caminar uno solo, camina uno más rápido. Sí. Sí, eso suele suceder también porque a veces en el estado depende uno primero del presupuesto y que si no lo ejecuta rápido ya no se puede porque no se pueden trasladar fondos de un ejercicio fiscal de un año al año siguiente, pues, ¿verdad? mm. Entonces eso obliga a precipitar mucho los trabajos. Maggie, Y, perdón, sí, dale, Violeta. gracias. Yo quiero retroceder el tiempo y es que a mí me impacta mucho cuando mencionan a los docentes, la influencia que tienen los docentes en los niños. ¿Qué podemos decirle a esos docentes para que motiven a sus estudiantes a escribir teatro, a a explorar el mundo de la cultura, del arte, para que desarrollen esas habilidades y esos talentos que los niños tienen? ¿Qué qué le puede decir usted? ¿Cómo los podría motivar? Sí, yo creo que aquí hay un componente importante que es la sensibilidad, ¿verdad? La sensibilidad artística, que eso lo tenemos todos, algunos más desarrollados, otros no se deja, o sea, no lo dejan aflorar, pero ahí está, esa sensibilidad de observar algunas capacidades en los niños, ¿verdad? Eh, que son diferentes, cada quien pues va tomando por su lado, ¿verdad? Pero de repente a algún niño le gusta pintar, ¿verdad? Y pinta bien o dibuja bien, pues estimularlo con palabras, estimularlo a través de sus padres, o sea, tener esa observación de podernos dar cuenta cómo son nuestros estudiantes y a partir de ahí impulsarlos, ¿verdad? Porque a veces pueden pasar desapercibidos Mm, y esto no es solo tarea del docente, también es tarea en la casa, ¿verdad? Los papás. A veces pueden pasar desapercibidos grandes talentos y se pueden perder porque no han tenido una guía o alguien que los observe, que se den cuenta qué es lo que tienen. Porque muchas veces el mismo artista pues tampoco se da cuenta de lo que puede hacer o de lo mm, que quiere, ¿verdad? A veces externan, ¿verdad? Habilidades, pero ni ellos mismos las entienden o las miran, ¿verdad? Entonces son las personas mm, que están alrededor y los responsables los que deben tener esa otra mirada y esa observación, ¿verdad? Detallada de los chicos. Y también pues el docente y los padres de familia tienen la gran responsabilidad de formarse, de seguirse formando, de tener contactos con el arte, ¿verdad? En todos sus mm, lenguajes, porque a partir de ahí pues uno se va sensibilizando. Si yo no hubiera tenido a esa maestra entusiasta que en cuarto primaria nos puso a hacer Alicia en el País de las Maravillas, por ejemplo, mm, y que nos puso a hacer eso, ¿verdad? Que yo decía, ¿y aquí qué es esto? Terminamos ensayando en mi casa. Yo llevaba a las compañeras a que ensayáramos, porque teníamos que ensayar, ¿verdad? Para salir bien. Era tanto el entusiasmo de ella que hasta nos llevó al programa de televisión del Gordo Sanchinelli. Hasta ahí salió la Oye, pastorela, porque luego ya fue una pastorela, no solo una obra de teatro, ¿verdad? Entonces, si no hubiera sido por ella, tal vez no me hubiera generado tanto entusiasmo, ¿verdad? El querer participar en teatro. Pero para mí los maestros fueron fundamentales. Marco, tú que estudiaste teatro también, ¿en algún momento alguien te dijo
¿Para qué estudiaba siendo hombre? Em, yo creo que encontré un mundo de gente muy afín al deseo de estudiar teatro cuando yo entré a la Universidad Popular, Ujú, ¿verdad? Yo comencé con un grupo experimental allá en la Iglesia de la Recolección, con nosotros lo hicimos, de Roberto Vázquez, ¿verdad? Y pues ahí el grupo estábamos muy comprometidos también con el trabajo que se hacía. Y de ahí fue que pasé, tal vez, inclusive en la misma familia, en mi casa, tuve el apoyo y la aceptación, pues, de que estudiara, ¿verdad? Que había sido inicialmente, pues, una decisión muy propia, muy particular, que a veces digo, ¿cómo no supe antes realmente cómo era el mundo del teatro? Porque tal vez hubiera tenido más años de carrera, ¿verdad? Porque no sé, cuando yo en el colegio, pues casi nunca trabajábamos esos, eran temas que casi no los tocábamos, más que dos, tres gentes por ahí cuando hacían las actividades culturales del aniversario del colegio, algo así, pero nunca me involucré tampoco, ¿verdad? Entonces, para mí, mi concepto de teatro era el teatro clásico griego, ¿verdad? Entonces decía, ay, pero solo eso, que no sé qué. Pero un día fuimos con unos amigos que ya empezamos como más o menos que como los años 80 y algo, que fuimos a ver una obra de teatro, creo que fue en Un burro tres baturros, que dirigía Mm. don Memito Chávez. Y ahí pues me di cuenta de que no era el concepto que yo tenía inicialmente, ¿verdad? Empecé ahí a ver un poco más de teatro con mis amigos. Empecé a ver cómo trabajaban teatro en la recolección, me fui involucrando hasta que de verdad me metí, pero de cabeza también a todo esto, ¿verdad? Porque eso lo jala uno. Cuando empezás, si realmente tenés vocación, sigues, pues si no, miremos cuánto alumno ha habido que llega a la Universidad Popular al primer año y a los 6 meses ya no están, y en segundo año ya no llega, pero ni la tercera parte de los que se han inscrito el primer año, pues. Ah, esa pregunta es para los dos. Yo nunca he hecho teatro y sí, me llama mucho la atención. Sin embargo, yo sí he escuchado a algunas personas que dicen, ¿el teatro para qué sirve? ¿Qué les responden ustedes a esas personas que dicen, ¿para qué le va a servir a mi hijo estudiar teatro? Sí, yo lo que les digo es que todos tenemos que pasar por un curso de teatro en la vida. ¿Por qué? ¿Para qué sirve? En Ujú, primer lugar, para conocerse, ¿verdad? Porque el actor básicamente trabaja con sus emociones, a diferencia de las otras artes que, por ejemplo, la danza, pues es más con el cuerpo, ¿verdad? Un pintor pues tiene sus instrumentos por ahí, igual una persona en música, o un cantante pues tiene la voz. Pero en el teatro se utiliza esencialmente la emoción. ujú, Entonces, el actor, para poder interpretar un personaje, pues tiene que conocerse primero él, ¿verdad? Para ver cuáles son sus emociones básicas, cómo funciona él en el mundo. Y creo que es solo ese pedacito, ¿verdad? De lo que es el arte teatral, ese ayudaría a todo el mundo, ¿verdad? Porque cuántos de nosotros necesitamos conocernos a nosotros mismos, el manejo de las emociones, la inteligencia emocional, ¿verdad? El teatro pues es una herramienta muy valiosa para poderse conocer. Entonces, solo con eso, ¿verdad? Ya lo demás, imagínate la voz y la dicción, cuánto necesitamos hablar en público, ¿verdad? Pronunciar bien las palabras, eso que es un poquito más técnico, ¿verdad? Eh, y eso es necesario en cualquier área, ¿verdad? Para hablar necesitamos pedir algo, necesitamos hablar. La habilidad lingüística se refuerza con un curso de teatro. La timidez, el miedo a hablar en público. Entonces yo creo que para empezar, ¿verdad? Porque hay otras cosas. Bueno, ya Magalí dijo lo que iba a decir, decía una mi amiga, pero Copió. sí, No. pero también
yo cuando tuve la oportunidad de dar talleres de teatro a estudiantes y a personas mayores también, ¿verdad? Y también me hacían esa pregunta, pero mire, ¿qué Ujú, vamos a ganar nosotros con esto? Entonces, ujú, yo les decía que principalmente formarse carácter, ¿verdad? Porque generalmente la gente no está acostumbrada a hablar en público, a pararse frente a una cantidad grande de personas, grande, ujú, pequeña, lo que sea, ¿verdad? Y el descubrir que pueden hacerlo, que pueden enfrentarse a un público, que pueden mediante ciertas técnicas vencer ese miedo a enfrentarse a las personas, animarse a decir cosas que un libreto tiene como que si fueran propias, pues eso les ayuda mucho en su carácter, en su desarrollo personal, ¿verdad? En sus relaciones humanas, en sus relaciones públicas. Y en fin, la realidad que trae muchos beneficios. Yo recuerdo inclusive un amigo que le costaba mucho hablar, tartamudeaba para hablar, pero cuando se aprendía los textos hablaba impecablemente, pues. A ver, maestra Letona, vamos a regresar y retomar un poquito el tema que nos desviamos un poco, pero son preguntas que han hecho y qué mejor Ajá. que preguntarle a usted. Desde sus inicios, cuando comenzó a escribir teatro, ¿cómo ha evolucionado hasta el 2024? Ay, buena pregunta, mire, yo me la hago también. Sí, porque mire, yo no he publicado y no he sacado ninguna obra desde el 2013 y espero ya el próximo año sacar una obra, ¿verdad? Entonces, ha sido un proceso interesante. Empecé haciendo una adaptación de una novela, la novela El Ujú, Tigre de Flavio Herrera. Estaba recibiendo clases en la universidad, un monográfico de Flavio Herrera y me encantó el autor, ¿verdad? Y me encantó la novela. Esa lucha entre la razón y ese mundo salvaje, ¿verdad? ujú, Sí, lo salvaje y la civilización, ¿verdad? Entonces, ujú, ese conflicto que todos tenemos, ¿verdad? Todos tenemos nuestro lado salvaje y nuestro lado razonable. Entonces, eso me gustó mucho de la novela. Empecé con ese como ejercicio, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? De trasladar la novela al teatro. Y luego, pues, fui evolucionando, sí, evolucionando, trabajando una comedia que ha tenido muchos nombres y que el Ministerio de Cultura la incluyó en la muestra en espacios, precisamente, que la dirigió Abigail Ramírez y se llama Hasta que la suegra nos separe, ¿verdad? Ese es el título cómico. En esencia empezó por un hecho trágico que sucedió en Guatemala en los años 90, que se dio un secuestro, ¿verdad? Uno de los primeros secuestros que se dio y que fue muy sonado. Entonces, ese tema que era muy escabroso, pues se fue convirtiendo lo fui convirtiendo en una comedia, ¿verdad? Pero más adelante, pues surgió el tema del Landívar, que también obtuvo un reconocimiento esa obra. Entonces nos vamos un poquito a la historia, ¿verdad? Un personaje ujú, histórico. Después trabajé La Inquilina, que eso fue paralelo a una situación familiar, la muerte de mi papá, ¿verdad? Y en sus momentos, cuando él estuvo bastante enfermo, pues les aseguro que yo miraba por ahí a la inquilina, ¿verdad? La inquilina que era la muerte, precisamente. A partir de ahí, creo yo que después de la inquilina, pues surgió La otra verdad, que es esta obra política que encierra, es una metáfora, ¿verdad? Que les había hablado. Y surgen nuevas obras pequeñas que son más de una crítica social. Y luego, pues también trabajé una obra del absurdo, ¿verdad? Una obra del absurdo que se llama La Mascarada Vital. Me animé con este tipo de género porque es una obra que los personajes se van colocando máscaras conforme van creciendo, que es lo que nos pasa, ¿verdad? Vamos creciendo y vamos cambiando de máscara. Y ahí pues el enfoque es ver, enfatizar el estereotipo que hay entre lo femenino y lo masculino.
Luego escribí una chiquitita que se llama Me Conecto de Nuevo, que es cuando empezó toda esta bomba, ¿verdad? Cibernética y la tecnología, de cómo nos hemos enganchado, ¿verdad? Es un personaje que aparece pues con muchos aparatos eléctricos y peleando con la pantalla y qué sé yo, y al final nos damos cuenta que está en un manicomio, ¿verdad? Y la última, ¿verdad? O la más reciente, que también es histórica, que habla sobre Ignacio de Loyola. Ignacio de Loyola, pues fue un personaje interesante en el sentido de que le pasó una tragedia en su vida y él a raíz de esa tragedia, pues cambió todo el enfoque que tenía, ¿verdad? Al inicio él era un soldado y poco a poco pues se fue convirtiendo en un ser muy espiritual, ¿verdad? Tanto es así que fue el fundador de la Compañía de Jesús. Entonces tenemos ahí dos personajes o dos obras históricas. Eh, he tardado mucho en escribir algo nuevo, ¿verdad? Porque esta obra que saldrá el otro año me ha costado muchos años hacerla. Entonces creo que cada vez uno se exige más, ¿verdad? Y uno va buscando más. Es decir, yo estoy tratando ahora de que mis personajes sean más profundos. Entonces, en esa investigación que me mantengo siempre investigando mucho de dramaturgia, recibiendo talleres, recibiendo cursos, todo lo que se pueda, ¿verdad? Para irse alimentando, para ir eh, lograr eso, ¿verdad? Que el personaje cada vez sea más creíble, porque para mí esa es mi meta, ¿verdad? Lograr no solo historias que sean sólidas, sino que personajes más creíbles. Entonces, en esa búsqueda creo que sigo. Yo creo que siempre voy a estar muy insatisfecha en el sentido de que siempre voy a terminar o voy a seguir buscando cómo utilizar el lenguaje, cómo lograr que estos personajes hablen de tal forma que puedan dar a entender todo ese mundo interno que tienen, ¿verdad? Entonces, estoy en evolución, eso es lo que le puedo decir. Magalí, una pregunta. ¿Qué opinas de, por ejemplo, las obras de teatro de Luz Méndez de la Vega? Obras muy buenas, ella, aunque escribió poco teatro, pero lo que escribió son obras profundas, ¿verdad? Tiene tres monólogos que pudiéramos decir que son tres monólogos pequeñitos que podríamos decir que son muy íntimos, de preocupaciones muy femeninas, de circunstancias muy cercanas, digamos, a una mujer, que si uno la lee, uno se ve identificada, ¿verdad? Porque eso es lo interesante también en el teatro escrito por mujeres, que uno se puede identificar con las circunstancias y con los personajes. Y luego tiene el otro monólogo grande, ¿verdad? El de Una mariposa en la ventana, que trata un problema social fuerte, problema social de una mujer pues que se vio orillada y que se vio en un momento de locura, ¿verdad? Que mató a sus hijos y basado en un hecho real. Entonces, creo que es un teatro también muy intelectual, ¿verdad? Recordemos que el escritor no puede huir y no puede estar muy lejos de lo que es su ámbito, ¿verdad? De lo que a él le pueda motivar el escribir. Sí, realmente las obras de ella son impactantes, pues, ¿verdad? La Mariposa es una obra que tuvo un tremendo éxito también. Eh, Sesión Urgente, que lamentablemente no ha salido mucho a luz, ¿verdad? Sino que solamente en un festivalito que se hizo en la UP y no me acuerdo cuál es la otra. Es esa trilogía de monólogos que ya tiene preciosos. ¿Qué otra dramaturga guatemalteca admiras? María del Carmen Escobar es una de las dramaturgas más fuertes, creo yo, que tiene que trata temas muy difíciles de abordar, ¿verdad? Con la gente del Palomar, donde nos retrata una dinámica social que lamentablemente todavía existe en nuestro país, con personajes muy típicos, ¿verdad? Y luego a la par de ella y en contraparte, ¿verdad? Como una eh, cómica, por decirlo así, de una obra cómica, María Luisa Aragón, ¿verdad? Con su loteriazo.
una obra que está vigente, sigue vigente desde que se estrenó, ¿verdad? No sé cuántos montajes habrán podido haber hecho de esta obra, que aparentemente es una comedia, ¿verdad? Que en realidad esconde también un drama fuerte, un drama económico en una familia de escasos recursos que de un día para otro pues logra escalar, ¿verdad? En la escala Mm, social. Entonces hay un enfrentamiento fuerte. Yo creo que uno se va a reír, se ríe de la obra, pero es bastante cruel. Yo creo que es una comedia negra el loteriazo. Sí. Ujú, Así es, yo creo que es una de las obras en que casi todos los que hemos actuado hemos participado en algún momento. ujú. ¿Verdad? ¿Tú trabajaste? Yo la dirigí en alguna ocasión, fíjate, en el Ajá. 2009 la dirigí. A Ujú. propósito de dirigir, ¿cuál es el personaje favorito para ti en lo que has actuado? Bueno, A veces tengo es el que yo pienso, dos. a veces es uno de los que pienso Sí, entonces. sí tengo dos. Una viejita que salió en la Rafaela, Doña La Chón, niña Chong. Doña Chón, que tenía ya 80 años, la viejita cómica, me encantó hacer ese personaje y de verdad que ahí tengo una foto increíble, ¿verdad? Nos la Increíble. puede compartir, no hay ningún problema. Bueno, tengo la foto, pero es que no la tengo Ahorita aquí. saber dónde. Sí la tengo en mi teléfono, pero ahí se las voy a pasar. Eh, ese personaje y otro que hice que se llamaba Chiquita Puntería. Es de una obra del oeste, una loca aventura en el lejano oeste. Entonces, la Chiquita Puntería, pues era una prostituta del oeste que llegaba huyendo, ¿verdad? De los apaches, pero de primera mano ella era poeta y andaba recitando, ¿verdad? Versos. Entonces, me encantó. Esos dos personajes creo que han sido los más entrañables que he hecho. Lo bueno es que yo vi esos dos personajes en escena. Sí, ¿verdad? Sí, sí, Ah, cuando yo creo que la montaron allá en la 10ª Avenida A en la sala de teatro, ¿cómo se llamaba esa sala que había creado Abigail? Aramis, 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 sí, que había en creado el Aramis. Abigail y que lamentablemente pues las salas a veces no logran sobrevivir por muchas circunstancias, pues, pero ahora cuántos espacios de salas de teatro se han perdido, pues, ¿verdad? Inclusive el Exacto. mismo Teatro Metropolitano que tenía un lugar tan precioso. ¿Verdad? Que también se perdió. Sí, también, también. Sí, lamentable, ¿verdad? Yo quiero hacer una pregunta aquí a Magalí. Eh, Ajá. bueno, a los dos, porque los dos hicieron teatro. O Marco hizo teatro y usted sigue. Si yo tengo un guión, pero no les comparto el nombre del autor, ustedes podrían definir si es hombre o es mujer por la escritura. Yo creo que sería muy difícil. ¿Será que es diferente que escriba una mujer y un hombre? Si es más emocional, más pasional que un hombre, o no hay Pues, diferencia. Mm, miren, yo considero que tal vez si se han leído varias obras, si tiene varias obras y se han leído, uno más o menos puede identificar por la línea que manejan, pues porque generalmente la línea se parece mucho en cualquier obra, aún que sean obras con temáticas diferentes, más de algo hay ahí que lo identifica o hace uno pensar que posiblemente sea él, aunque puede uno también equivocarse, ¿verdad? Sí, yo creo que es complicado. Sí. Yo Tal haciendo una vez, tal vez analogía con los sí. pintores, Ajá. haciendo una analogía con los pintores que unos utilizaban un más azul, un claroscuro, entonces se definía más o menos de quién era la obra. Entonces, esto sucede también con los escritores de teatro. Es que es compleja la pregunta porque yo creo que no podemos generalizar, incluso ni con temáticas, ¿verdad? Porque Sí. tanto una temática la puede abordar un hombre como una mujer. Entonces, creo que sí sería complejo adivinar si es hombre o si es mujer. Pero como dice Mako, cuando ya se tiene un estilo, ¿verdad? Porque esa es otra Ujú. cosa, que lo más difícil es lograr tener un estilo, ¿verdad?
Al Ujú, tener ya un estilo, yo creo que uno ya podría identificar, ¿verdad? Pero si es hombre o si es mujer, no, no. yo creo que no, yo creo que es no. Sí, es muy difícil, sobre todo cuando uno no ha leído mucho teatro, pues cuando uno ha leído bastante, pues tal vez podría como que decir este es pensamiento femenino, ¿verdad? Pero aún a Ujú, veces hay Sí, hombres que escriben desde un punto de vista femenino, ¿verdad? Y hay mujeres que también hacen lo contrario, pues, ¿verdad? Entonces sí es un sí. poquito difícil, no es como la pintura. Por cierto, Violeta es pintora, ¿verdad? Y por eso es que creo que nos hacía la pregunta, porque Ujú. entre los pintores, principalmente entre los clásicos, sí ujú, hay formas de identificarlos muchas veces. ujú. Estás en lo correcto, Marco. Pero aquí viene la otra pregunta, ajá, porque ahí se quedó corto. No, la verdad es que es muy interesante todo lo de teatro y, y de verdad es fascinante. ¿Cuál sería lo más difícil de afrontar de un alumno que quiere estudiar teatro? ¿La timidez? O no sé, usted dígame qué sería lo más difícil para alguien que quiere estudiar teatro y no se anima. Para alguien que quiere estudiar teatro y no se anima, bueno, yo creo que debería de conocer, tal vez, ¿verdad? Ver obras, no entrar de lleno, si en dado caso es un poco tímido, sino que ver mucho teatro para que observe, ¿verdad?, de qué se trata. Eh, yo creo que tal vez lo más difícil que yo he podido ver en los alumnos es cuando hay un alumno talentoso, súper talentoso e irresponsable. Eso es lo más doloroso que hay, ¿verdad? Porque hay personas que son muy talentosas, pero que no tienen, digamos, como que una disciplina. Eh, Mm, Sin embargo, hay otras personas que tal vez no tienen tanto talento, pero son tenaces, son disciplinados, ahí están y hacen esto y hacen lo otro, ¿verdad? Entonces, lo más lamentable es perder ese talento por una indisciplina. Pero al iniciar, yo creo que lo mejor es ver teatro, ¿verdad? Leer, ver, o sea, empaparse de todo el ambiente para irse dando cuenta si de verdad eso es lo que se quiere hacer. Marco, una recomendación. Oh, bueno, es difícil porque eh, yo creo que para comenzar hay que descubrir si esa persona tiene talento, porque muchas personas tienen el talento, pero ni siquiera ni ellos ni uno mismo lo sabe, ¿verdad? Entonces es esa parte la que se tiene que ver y si realmente, como dice Magalí, si va a tener la disciplina para esto, pues, ¿verdad? Porque realmente nosotros en la escuela que estuvimos aprendimos de que el teatro es sagrado. El maestro Rubén nos decía que el escenario es como el altar de la misa, pues, ¿verdad? Porque todo ese misticismo que se refleja en el escenario, toda esa disciplina del actor, todo ese creer en lo que está haciendo, pues es algo que se tiene que respetar. Inclusive él peleaba mucho cuando había gente que le gustaba mucho meter morcilla, como le decimos nosotros, que es agregarle textos a los diálogos que no Ujú, están en el libreto original, sino ujú. que lo que más peleaba él era respetar el texto del autor, pues, ¿verdad? Porque en última instancia el actor lo que hace es darle vida a un personaje que ya tiene las palabras en un papel y que simple y sencillamente se van a trasladar a la boca del actor. Yo tengo una pregunta hablando de papeles. Y esto va para la maestra Magalí. A mí se me hace como Charles Dickens cuando él estaba escribiendo el cuento de Navidad, que él se imaginaba los personajes, cuál era la personalidad de cada uno. ¿Cómo hace usted para escribir esas obras de teatro y caracterizar los personajes de cada uno? ¿Se mete en el papel? ¿Cuál es ese proceso creativo que hace?
Sí, es interesante la pregunta. Bueno, digamos, cuando el proceso, el mío, pues, ¿verdad? Es hacer mucha investigación. Cuando tengo un tema, ¿verdad? Empiezo a hacer una investigación y a crear la historia. Cuando ya tengo esa historia, pues ya voy personificando a los personajes, dándoles vida, ¿verdad? Caracterizándolos. Es como ir creando esa biografía del personaje, ¿verdad? Cuando ya está eso, ya puedo empezar a crear diálogos. Los diálogos, pues sí es precisamente eso, es irse metiendo en cada personaje, ¿verdad? Es ir haciendo ese trabajo de actriz a la hora de escribir. Es decir, si yo sé que tal personaje tiene ciertas circunstancias, pues tiene que hablar de determinada manera, ¿verdad? Tiene que utilizar determinadas palabras. Si está interactuando con otro personaje, este es diferente, este tiene otras circunstancias. Y luego también a la vez de estar, digamos, dentro de esa caracterización, ir Ujú. pensando también en la circunstancia, ¿verdad? En la historia. Entonces, sí es un proceso como que paralelo, ¿verdad? Paralelo a la escritura, una especie de actuación. Y luego hay otro componente, que también cuando uno ya ha dirigido, también está la mente del director, ¿verdad? Entonces está también esa otra posibilidad de puesta en escena, ¿verdad? Cómo esto sí se va a poder poner en escena, porque podemos escribir maravillas y cosas muy bonitas, pero tal vez son imposibles de ponerlas en escena, ¿verdad? Entonces hay como tres miradas a la hora de escribir, del dramaturgo, en este caso Ah, de la actriz y del director. ¿y nos podría caracterizar algún personaje con una Ah, frase, oración o algo? Y hoy sí Marco me agarró. también. A ver, Mire, como Marco. ya le voy llegando a la edad, ya le voy llegando a la edad de Doña De Chón. Doña Chong. A ver, miremos. Mire, ya tengo la foto, pero no sé cómo compartírsela. Ah, la puede compartir en Zoom. Aquí, Sí, sí, compartir pantalla. sí, Espéreme, pues, vamos a ver. porque nos dejó la inquietud. Este es el personaje, mire. Ahí está el personaje, la viejita, Doña Chón. Entonces, bueno, primero era un trabajo aquí como la boca para abajo. Entonces era un poquito así, ¿verdad, mijo? ¡Ay, patojo! ¡Ay, qué re jodidos que son, por Dios santo! ¿Dónde se fue? ¿Dónde se fue el muchacho? Algo así era. Entrañable. ¿De qué año es este montaje? Este fue el 90, no, 89, no, Ah, algo así creo yo. sí, entonces ya estuve yo en ese montaje. Estuviste, sí, ahí Sí, estabas, mira, ahí estabas. Ahí sí, vamos estuve en ese a montaje. guardar a la viejita. Sí, qué preciosa, preciosa. Es que esas obras eran preciosas y sobre todo porque el maestro Rubén tenía esa gran característica de manejar masas en el escenario, ¿verdad? Sí, Que fue sí. algo que gracias a Dios yo le aprendí porque cuando monté el 80 también manejaba una cantidad de gente en el escenario y todo salía bonito, pues. Pero es muy difícil aprender eso, de verdad. Ah, Es un sí, reto, trabajar masas es un es reto Te, te- fuerte. trabajar te- masas. te falta, Marco, hacer tu dramatización, caracterización. Ay, no. Ay, no. Es que aquellos tiempos. Aquellos tiempos. Sí, es que miren, los viejitos casi siempre es lo que uno más caracteriza, ¿verdad? De manera como que un poco más fácil por el hablado y por el encorvado de Ajá. cuerpo, ¿verdad? Pero el texto sí no lo recuerdo, pero yo hice un pequeño monólogo de Edipo Rey, ¿verdad? Pero ya no me acuerdo de la letra, pero sí, sí, tenía uno que manejar mucho el cuerpo, la expresión y sobre todo darle esas características de ese teatro clásico, pues, ¿verdad? Que era tan especial, tan diferente.
Ujú. Voy a hacer una Sí. pausa comercial y voy a mandar 2 saludos. Y agradezco mucho a Lucía Bobadilla que en varias charlas multidisciplinarias nos ha acompañado, nos manda saludos y está en sintonía con nosotros. Así que, Lucía, muchas gracias por tu sintonía. Y también está Wilder Cifuentes Rivera que te manda saludos, Marco y Magalí, dice ex compañeros de la UP. El famoso Ok. Nicolás de la gente del Palomar. Ah, mira, ¿Te pues, acordás ahí anda. de un chiquitío, que como lo molestábamos por chaparro? Mira, Sí, pues, Wilder, saludos. el poeta de la montaña, que Salud. por cierto acaba de editar y publicar y presentar un libro de poesía muy Sí, bonito ¿verdad? allá de San Marcos, ¿verdad? Que también ahí le estamos siguiendo la pista. Y también pues por aquí estamos viendo que hay otras personas que nos están siguiendo, Dani Gamboa, ¿verdad? Mm. Iván Galindo, Rosa, Rosa Pizano es el apellido, Lucía Bobadilla, Edgar de la Cruz, Ana Vega, María del Carmen Barrios, Diego Letras, dice aquí de ser abreviación de sus apellidos. Ah, sí, ese es mi hijo. Ah, Sí, Letona Ramírez. ve pues. Sí. Ah, ya viste, tienes Ah, admiradores no, ahí que te es siguen. Ramírez Letona. Sí, Ramírez pero supongo de Letona. letras. Eh, Letras. Aideo Schlag, Tuzal, Carla Argueta y Lucio Joel. Les agradecemos mucho que nos estén mirando por acá y que también algunos que nos están compartiendo, ¿verdad? Como Iván Galindo, que ya compartió el programa con otras personas. Saludos, Iván. Y Saluditos. pues, Y aprovechando que estamos en la sección de saludos, comentarios, de verdad, Sandra Valdizón es una asidua oyente de nuestras charlas multidisciplinarias, así que va nuestro saludo a Sandra Valdizón y ella nos hace una pregunta que va directamente para la maestra letona. Dice, Ujú. felicitaciones a Magalí, orgullo guatemalteco. Magalí, ¿cómo organiza usted la escritura de una obra teatral y qué elementos considera clave? Además, ¿es posible adaptar sus guiones para otros formatos narrativos como un podcast u otras plataformas narrativas? Sí, o sea, le contesto la última pregunta primero. Sí, se Ok. puede adaptar. Sí, definitivamente podcast es una inquietud también que me ha surgido. Sí se pueden adaptar, ¿verdad? Definitivamente. Eh, y luego lo otro, que es lo fundamental, yo creo que la claridad mental en este caso del escritor, ¿verdad? Tener bien claro cuál es la historia eh, y tener clara la estructura. Creo yo que la estructura es como la columna vertebral, ¿verdad? Para que no se caiga, que todos los nudos, ¿verdad? Tienen que estar bien amarrados, todo tiene que tener un porqué, no colocar cosas sin sentido solo porque sí, sino que tener esa claridad nos hace precisamente que no sobre nada y que no falte nada, ¿verdad? La estructura creo que es fundamental, pero sobre todo la claridad, ¿verdad? La claridad del escritor en relación a que de cómo va esa historia. Ya después el escritor pues puede hacer lo que quiera, ¿verdad? Empezar por el final o por en medio, qué sé yo, pero él sí lo tiene claro. Eso creo yo que es fundamental. Y muchas gracias por sus apreciaciones. Aquí voy a sí, saludar a Gil Galindo, que también es un asiduo oyente de nuestras charlas y de verdad muy agradecida por tu sintonía, Gil. Así que, y dice aquí Diego, buenas noches. Magali, ¿cuál es su personaje favorito que ha creado y por qué? El personaje favorito. Ujú. Ay, Dios. A Es que ver, todos son tan bonitos. Todos son pero, bonitos. pero ha de tener alguno. Mire, me encanta la inquilina. El personaje de la inquilina es una mujer tremenda que cuando llega se lo lleva todo. Aparentemente es una chica joven que desafía, ¿verdad? Que desafía, que te cuestiona. Puede ser un joven también, ¿verdad? O sea, la inquilina puede adquirir muchas formas,
pero en este caso, pues es una mujer que desafía todas las normas convencionales, que nos hace recapacitar y pensar. Yo creo que ese personaje es uno de los que más me ha gustado, ¿verdad? Creo que es uno de los personajes más completos también, lo que hablábamos, ¿verdad? Lograr esa, esa redondez, ¿verdad? Dentro de los personajes, que hay personajes que son redondos, entonces eso complejo que tiene el ser humano, ¿verdad? Que uno lo ve en escena y dice, sí, es una persona. Y luego el otro personaje que para mí bueno, es entrañable, es que me encanta, es Landívar, ¿verdad? El personaje Landívar en este caso pues es un personaje histórico, pero esas sus reflexiones, es el estar pensando en Guatemala, en pensar en su familia, esa preocupación, ese es su constante estar pensando, pensando, interiorizando, creo que también me gustó. Pero como le digo, es que todos son muy bonitos. Y es que tiene razón, Magalí, lo que dice, porque cuando uno escribe una obra de teatro, cada personaje es un hijo propio, pues, ¿verdad? Sí, Entonces, a unos los quiere porque el personaje es bueno, a otros los quiere porque el personaje es malvado, a otros los quiere porque el personaje sufre, el otro porque, en fin, la característica que les den hace que uno quiera a sus personajes como sus hijos. exacto. Sí. Magalí, eh, vamos a preguntar, ¿qué consejos le daría a los jóvenes que actualmente escriben teatro o están desarrollando una obra de teatro? Ajá, ajá. Bueno, primero que tengan paciencia, que tengan paciencia con ellos mismos, porque se van a equivocar muchas veces, ¿verdad? A la primera no sale. Entonces hay que probar y probar y probar. Hay que hacer muchos ejercicios para poder ir descubriendo al escritor, ¿verdad? El escritor que ahí está, pero que el escritor lo que tiene que hacer es escribir para poder descubrirse. Entonces, primero la paciencia y la constancia. La constancia es algo mágico, ¿verdad? Si somos constantes en algo, pues logramos un objetivo. La Mm, constancia, ¿verdad? O terquedad, como quieran llamarlo, es importante en todas las profesiones, ¿verdad? Pero en el arte sí. de escribir, la constancia debe ser como tener un hábito, ¿verdad? Lograr un hábito de escritura diario. Entonces, escribir hoy un poquito, mañana otro poquito, pasado mañana otro poquito, pero ir haciendo de eso un hábito. Entonces, el releer, el hacer muchos borradores, el saber que no lo van a conseguir a la primera, ¿verdad? Sino que esto es como ir al gimnasio. Uno la primera vez que va al gimnasio no logra el cuerpazo, ¿verdad? Entonces tiene que ir varios días. Y si se deja de ir, no se consiguen tampoco los resultados. Entonces es de estar constantemente escribiendo y leyendo, ¿verdad? A la par. Mm, Porque una persona que quiere escribir teatro tiene que leer teatro, tiene que saber, ¿verdad? De temáticas, de estilos, de autores, de inquietudes, sabiendo que el autor siempre va a escribir algo que tiene ahí, algo que lo está motivando, ¿verdad? Una preocupación muy personal. Porque si uno no escribe de esa preocupación personal, no va a escribir con pasión, ¿verdad? Y eso ya es otra cosa. Y eso me recuerda a una anécdota. En el último montaje que se hizo de La Chalana, yo recuerdo que el maestro Hugo Carrillo llegó a la sala a ver un ensayo y estando en el ensayo le dijo al maestro Rubén, mire Rubén, espéreme porque esa escena la voy a corregir. Hay varias líneas ahí que no me convencen y estuve analizándolo y analizándolo y no es eso lo que yo quiero decir. Cambiemos eso, me cambió como tres, cuatro parlamentos, algo así, ¿verdad? O sea, aquello de que dices tú, hay que repasar, hay que ver, hay que analizar hasta que de verdad la obra quede como uno realmente quiere, como con el mensaje que uno quiere dar, ¿verdad? Y también me recuerda otra obra que yo vi en la que lo que tú mencionabas de la línea del carácter, la personalidad, el comportamiento de un personaje, pues, ¿verdad? Porque era una obra en la que un personaje era malo,
¿verdad? Era malo así, cizañudo, envidioso y todo, pero en 2 parlamentos le cambia totalmente la personalidad. Y 2 parlamentos que ni siquiera eran así lo suficientemente convincentes, pues. Entonces, eso traiciona, para mí, pues, traiciona en sí la trama de la obra, porque el personaje no se está reflejando dentro de ese proceso de cambio, pues, porque Ujú, para que haya un proceso de cambio así brusco de un personaje, tiene que haber algo que realmente impacte para que él llegue a eso, pues, ¿verdad? ujú. Sí, porque no es normal, o Sí, sea, no se da en la vida real, ¿verdad? ujú, El sí, hecho de cambiar tan drásticamente de un momento a otro no es normal. Entonces, no se ve normal en una obra, ¿verdad? Pero sí es sí, cierto, se da mucho también en las películas, ¿verdad? Que te has dado cuenta que viene un personaje con y de repente dos, tres cosas y ya el personaje cambió ajá, completamente, ¿verdad? ajá, sí. Sí. Es cierto. Maggie, una pregunta. ¿Tu libro está a la venta? ¿Tus obras de teatro? ¿Y Sí, en dónde? sí. ¿Y Yo en los dónde? tengo, yo lo tengo. Sí, yo lo tengo. Y Mira sí que sería bueno de compartirles a la audiencia sus redes sociales, su número telefónico, dónde pueden conseguir su libro, para que se pongan en contacto con usted. O si tiene alguna página sí. web, su perfil. Sí, tengo una página en Facebook que se llama La Maga del Teatro. Entonces ahí publico pues todo lo que es a nivel profesional, ¿verdad? Y luego mi Mm. página personal, que es Magali Letona. Esa es mi otra personalidad. A ver, así lo vamos a tomar en cuenta porque sin duda alguna vamos a querer tener ese libro en las manos y leer esas obras y ojalá hacer un montaje, pues a mí me encantaría, ¿verdad? La Pues verdad que, ojalá, hombre, hay que animarse. pues sí. Lo que pasa es de ¿Cómo, que, cómo bueno, se llama perdón, cómo se llama la página? La Maga del Teatro. La Maga del Teatro. Ajá. Magalí Letona, la Maga del Teatro. Ya lo encontré para compartirlo de una vez. Gracias. ahora Maggie, una pregunta. Hemos visto que ni modo, ya pasó la época de oro del teatro guatemalteco, ¿verdad? Cuando empezaron a surgir todos esos cafeteatros que hicieron que se cerraran las salas y que se dejara de hacer un teatro serio. ¿Ves de alguna forma recuperación de ese teatro? Fíjate que yo creo que son etapas, ¿verdad? Como que son subidas y bajadas, como sucede en la historia. Creo que son etapas diferentes. Y yo veo con mucho entusiasmo a los jóvenes. En realidad hay un movimiento interesante. Se están generando propuestas. Hay chicas que están escribiendo ya teatro eh, y actores. Un reciente montaje que pasaron en la UP, Tus viejas y duras cadenas, no sé si lograste verlo. No, no la logré ver. No, un montaje de muchas personas, o sea, como los montajes que nosotros recordamos del maestro Rubén, con una temática fuerte, una obra de Arturo Rodríguez, ¿verdad? Una dramaturgia interesante y los jóvenes muy comprometidos. Eh, Creo yo que estas generaciones van a ser diferentes, ¿verdad? Porque, como te dijera, la época, digamos, que hablamos, época de oro, que podríamos decir, pues esta podría ser una época de diamante, en el sentido de que van cambiando, ¿verdad? Van cambiando. Y yo tengo mucha fe, veo movimientos en el Tau, por ejemplo, también, veo montajes interesantes, jóvenes que quieren algo más, ¿verdad? Rescatar la esencia de lo que es el teatro, lograr esas reflexiones, lograr ese análisis, esa crítica, ¿verdad? Que se debe hacer con el teatro. Remover, pues, pensamiento, emoción, ideas. Tengo mucha fe en este movimiento actual que existe. Sí, ojalá, pues, ¿verdad? Porque realmente el cine vino un poco a desplazar al teatro y las redes sociales a desplazar al cine. ¿Verdad? Y está costando un poquito, pero, yo veo que ya hay por ahí aparecen algunas producciones serias, ¿verdad? Fuera de que la mayoría de teatro es cómico o teatro café, ¿verdad? Que son
cuestiones pues que son aceptables, ni modo, porque son fuentes de trabajo, pero yo creo que tal vez ese conflicto armado y todos esos problemas que hubo en aquel tiempo hicieron que este teatro fuera poco a poco desapareciendo porque la gente tenía necesidad de reírse. Ujú, Pero yo ujú. creo que ya estamos otra vez en una época en la que tenemos que volver a tomar conciencia social y trabajar en pro de esa concientización, ¿verdad? De las personas. Sí, generar nuevos públicos, ¿verdad? Ir Exactamente. generando, ajá, nuevas audiencias. Sí, yo Yo creo que los jóvenes también ahora se están profesionalizando, ¿verdad? Ya te das cuenta que ahora pues hay lugares más serios, universidades donde ya se puede estudiar de otra manera. Entonces creo yo que se va convirtiendo esto en un nuevo movimiento teatral. así es, ¿verdad? Maggie, la vez pasada recibimos contigo un taller sobre dramaturgia. ¿No has pensado en otro taller al respecto? Pues a mí me encantaría, mira que he andado en eso. He andado dando talleres de dramaturgia y de verdad yo me sorprendo, me sorprendo con la creación, o sea, la posibilidad de creación. Como te comenté, estuve en la muestra de teatro, y ahí pues lo más que logramos hacer es como que empezar una obra, o sea, los chicos se quedaron con el inicio, ¿verdad? De lo que podría ser su obra, pero unos mensajes, unas ideas, mira, estupendas. Un jovencito solo con un personaje, un hombre que va en un carro cuestionándose su vida un poco, ¿verdad? Y de repente escucha una canción y eso lo lleva a recordar a su infancia. Entonces, imagínate, un jovencito logró, ¿verdad? Logró empezar su obra, ¿verdad? Eh, pues yo encantada, ¿verdad? De poder dar un taller virtual, o no sé. Creo yo que es necesario estimular la creatividad por medio de la escritura en todo sentido, ¿verdad? Ya sea poesía, ya sea narrativa, teatro, en cualquiera de los géneros. Es necesario incentivar la creación. Ah, Aquí me surge una curiosidad, perdón, Marco. sí. Em, ¿Hay algún registro de algún niño que haya escrito teatro y que sea reconocido tanto a nivel nacional como internacional, o no se cuenta con ese tipo de notas? Niño que yo sepa, no, ¿O joven? sí. Sí, es que como también no hay concursos, ¿verdad? Para Sí. jóvenes, no hay concursos para escritura de teatro. Pero que Eso sea se, reconocido a nivel nacional, por ejemplo, que uno yo diga sepa, no. y Porque que se haya la puesto en escena. menos. Tampoco. Sí, Es bueno, que Jovencitos, sí, sí, cuesta la más. mayoría escriben y guardan, pues, ¿verdad? Cuando al fin lo logran hacer, guardan o hacen una presentación dentro de su círculo más cercano, ¿verdad? Que puede ser un colegio, un instituto, la iglesia, cuestiones así, pues, ¿verdad? Pero la mayoría es gente mayor. Yo creo que tal vez jóvenes, tal vez de unos 20, 25 años, serán lo que yo sí he visto, por ejemplo, en teatro, en las iglesias, pues. Bueno, yo lo he visto en las clases que doy en la UP de dramaturgia, ¿verdad? Que los chicos ahí ya se van acercando a hacer obras propias, pero se quedan ahí en el curso, ¿verdad? Sí, ese es el asunto, Ajá, que no trascienden, pues, más que para el sí. ejercicio y ahí se murió. y Hubo se un pu- chico que sí presentó, Denis. Él presentó su obra y le fue muy bien, o sea, hizo una presentación ahí en la UP. Ujú. Sí, yo creo que tal vez no han trascendido mucho, pero por ejemplo en Chiquimula hay patojos que escriben y que han hecho montajes.
¿verdad? Yo creo que Willy Ramírez hizo un montaje de una obra de uno de estos chicos, ya hace muchos años, ¿verdad? Ujú. Bueno, dejo la inquietud. Ustedes que hacen teatro. Sí, hay que impulsarlos más o que también que se animen, ¿verdad? A poner sus obras en escena de alguna manera. Es que Y es que, Exactamente. cuesta mucho ponerlas en escena también. y es que el asunto también es que mientras no hayan más teatros, Marco, te frisaste. Sí, ¿verdad? Yo yo me estoy dije, moviendo, ¿qué pasó? pero sí, pero sí se oye. Estancado, Sí, estancado. me estanca. Es que a veces yo miro que quedan estancadas ustedes un ratito también, pero luego se me pasa, ahí dicen los memes. Pues les decía que el problema también es de que mientras no hayan salas de teatro, es muy difícil que logren trascender estos jóvenes dramaturgos. Sí. Sí, otro estímulo también es mandar las obras a concursos, ¿verdad? Si no hay concursos aquí nacionales, pues internacionales, ¿verdad? Eso podría ser también un buen estímulo. Eh, sí, también es cierto, pero también parte de ese estímulo debería ser hacer los montajes, pues, ¿verdad? Porque muchas veces Sí, también. se ganan los premios, pero se quedan ahí, solo que a lo más que llegan es a imprimir la obra. Sí, cuando bien les va, ¿verdad? Sí. Sí. A ver, maestra Letona, ¿cuáles son sus próximos proyectos o metas en la carrera de En teatro? la carrera de teatro. Bueno, lo primero es publicar, ¿verdad? El otro año esta obra y yo espero montarla también. Ahí nos Eh, invita. sí, miren que esa obra la he tenido así revoloteando desde hace años. Entonces, sí, ese sería mi próximo proyecto, ¿verdad? Y terminar algunas que tengo por ahí que se quedaron como que medio empezadas. Entonces, terminar de concretar, ¿verdad? Una en específico que tengo que es también histórica. Entonces, eso sería, digamos, dentro de la dramaturgia. Yo creo que para ir ya cerrando esta charla, que de verdad ha sido muy amena y muy interesante estar con ustedes esta noche, ¿cuáles serían las recomendaciones para niños, jóvenes o adultos que quieren escribir obras de teatro? Bueno, sí, miren, que se familiaricen con la manera de escribir, ¿verdad? Porque generalmente cuando uno escribe para teatro, lo que uno quiere es ver la obra representada, ¿verdad? Que quede impresa, pues está bien, perfecto, ¿verdad? Porque queda para la posteridad, pero lo Ujú, que uno desea es la representación. Entonces, que se vayan primero pues familiarizando también con la manera de escribir, que no es igual que la poesía o la narrativa, que lean, ¿verdad? Que lean mucho teatro, que observen teatro y que se vayan, digamos, también a las obras de teatro que puedan estar subidas en internet, ¿verdad? ujú. O que también hayan sido adaptadas al cine, que también eso es interesante, ir conociendo a estos autores, ¿verdad? Que obras de teatro que han sido pasadas al cine, que no es lo mismo una película pasada a teatro, es diferente, ¿verdad? Ahí el proceso es diferente. Entonces, que se familiaricen, ¿verdad? Si de verdad les interesa y que puedan tener acceso también a materiales para escritura de guiones, ¿verdad? Que también ahora que tenemos esa facilidad en el internet hay mucho material que se puede encontrar. Entonces, que busquen esos materiales porque a la larga, pues las estructuras básicas y técnicas, que es lo que uno tiene que conocer, pues ahí están. Poco a poco, pues ya se va a ir tomando un estilo, profundizando, ¿verdad? Que eso ya va en el camino. Es como cuando uno empieza a aprender a leer o a escribir, que todo es un proceso, ¿verdad? Es un proceso. Primero empezamos con lo más técnico y poco a poco pues ya leemos mejor, ya comprendemos, ya reflexionamos. Entonces, igual es la escritura de teatro, ¿verdad? Que se inicia con los primeros pasitos para luego pues ya darle rienda más a la imaginación
y a todo lo que nos lleva, ¿verdad? Esos viajes maravillosos que son los que están dentro de un papel, ¿verdad? Porque en realidad el escritor viaja y se imagina, y lo maravilloso es cuando otra persona pues logra también integrarse en ese viaje. Le voy a robar unos minutos más, perdone, pero aquí hay dos preguntas que me parecen Sí, sumamente sí. interesantes. Dice, ¿cómo puede influir la tecnología en el teatro? Pensando en dos formas. Uno, porque las generaciones interactúan más con sus dispositivos y no asisten al teatro. Ujú. Dos, la tecnología como la inteligencia artificial creando los diálogos. Sí. Mire Ento- que, sí. Entonces, ¿cómo influye la tecnología en los jóvenes que de verdad ahorita hasta los niños pasan con los dispositivos móviles? ¿Qué pasa con ellos? Sí, esto es un problema hasta cierto punto, ¿verdad? Porque lo que sucede con el teatro es que nunca va a ser desplazado por la tecnología. Lo que sucede con los chicos que quieren más estar en un dispositivo es cuestión de animarlos a que vayan ellos a ver al teatro, ¿verdad? Porque ahí la emoción es inmediata. Es decir, lo que el actor le está transmitiendo es una emoción, ¿verdad? En ese mismo instante, a diferencia de lo que puedan ellos ver en un dispositivo, que no son emociones inmediatas, ¿verdad? No está un ser humano ahí interactuando con uno, y eso sucede con el teatro. Y luego en relación a la inteligencia artificial, pues podrán transmitir lo que quieran, pero no van a poder transmitir emociones, ¿verdad? La emoción es algo que es innato al ser humano. Y eso, por muy bien escrito que esté, porque también eso, ya me di cuenta yo que a veces tuve un caso muy reciente de una estudiante en un taller donde me dice, mire lo que escribí una obra y estaba la obra ahí, pero eso no lo hiciste tú. Le digo, bien, me dijo, yo solo dije las ideas y dije esto y lo otro y me sacó la obra, pero no era una obra sentida, ¿verdad? Ujú. Entonces es una obra que es plana completamente. Entonces la emoción es lo fundamental. Eso se pierde, ¿verdad? Con los aparatos tecnológicos. O sea, se puede crear otro tipo de vínculos, pero el vínculo que se establece cuando uno va al teatro y ve al actor, esa energía que lanza el actor, es una energía que no se da desde un dispositivo. Bueno, pues realmente la charla está muy amena, muy alegre. Tenemos gente que ha hecho por ahí algunas preguntas, otras gentes que solo te han mandado saludos o simplemente que se están conectando a al programa, ¿verdad? Pero realmente es sumamente interesante el poder tener esas vivencias de Magalí, porque es una mujer que tiene una gran trayectoria dentro del ámbito teatral, ¿verdad? Como decía yo al principio, trabajó en infinidad de obras con unos personajes maravillosos, ¿verdad? Y también dirigió, ¿verdad? Ha dirigido, ella ya nos comentó los diferentes espacios en los que ha tenido la oportunidad de dirigir. Y sobre todo esa experiencia de escribir, pues que no es nada fácil, ¿verdad? Porque hay que primero tener la idea qué es lo que uno quiere decir, después cómo lo quiere decir y después con quién lo va a decir, ¿verdad? Y ese es un proceso que no se hace de la noche a la mañana. Uno puede escribir una obra tal vez en un día, pero para escribir eso ha tenido que pasar varios días pensando qué quiero escribir, cómo lo voy a hacer, qué personajes le voy a poner. Y como dice Magalí, en el camino pues uno va pensando que quita o pone personajes, quita o pone diálogos, quita o pone situaciones, ¿verdad? Y eso es lo maravilloso del teatro, pues es un mundo totalmente espectacular en el que los que nos hemos involucrado en esto prácticamente hemos tenido varias vidas al mismo tiempo. Es cierto.
es mágico, ¿verdad? Y lo interesante y lo maravilloso es cuando puedes involucrar al público, ¿verdad? Dentro de tu mundo. Entonces, que juntos hacer ese viaje, ¿verdad? Sí, es sobre todo en la actuación, pues el contagiarle al público lo que está sintiendo, ¿verdad? Recuerdo una actriz que me comentó un día que en la calle le dijeron, mire, yo con usted jamás me casaría, ¿verdad? Porque la había visto en un personaje de una esposa malvada. Pero ¿Verdad? fíjate, Entonces es lo que, permíteme, es lo que hace que uno realmente se sienta satisfecho de que sus personajes sí han llegado. Pues yo me recuerdo en temporadas escolares, yo tenía un papel muy fuerte, muy dramático y a veces, así como que sin querer, pues, pero uno siempre a veces se da cuenta, las patojas de primera fila con las lágrimas en los ojos, pues, ¿verdad? ¿Ibas a decir, Violeta? sí, que ya que estás tratando ese tema, ah, a mí me surge esta pregunta, si les ha pasado a los dos, si están caracterizando un personaje, pero sin querer en su día a día siguen representando a un personaje, ¿o no les ha pasado? Mm. Llevarse el personaje a la vida real, dices Ujú, tú. exactamente. Mira, Sí. si me permites, Magalí, yo creo que nosotros estudiamos dentro de las técnicas algo que se llama concentración controlada y eso nos permite pues situarnos en el momento en que vivimos al personaje y cómo dejarlo en el camerino, Maggie. Ujú. Sí, bueno, a mí lo que en mi proceso, digamos, es antes, previo, ¿verdad? Previo digamos, a ya crearlo, ir tratando de pensar cómo reaccionaría el personaje con X o Y situación en mi vida diaria, ¿verdad? No como Magalí, sino que como el personaje, pero eso es en el proceso previo, ¿verdad? A crearlo. Luego, cuando ya está creado, pues no, el personaje se queda en el teatro, definitivamente. Sí, y eso sí es cierto, porque por eso nos dicen que nosotros somos locos y que hablamos solos, porque a veces vamos previo, ¿verdad? En la calle repasando nuestras líneas, memorizándolas, y de repente hacemos la actitud del personaje, pues, ay, ¿y este don qué onda? ¿Verdad? O en la casa, cuando estamos tratando de darle la forma al personaje, tenemos reacciones que van con el personaje, no con uno. Mm. No, a mí me parece sumamente interesante, insisto. Pero Deberías de hacer teatro por lo menos una vez. sí, no se he Sí, es caracterizado bonito. personajes, pero no teatro así como tal. Sí, pues. Sí. No sé si tienes alguna pregunta por ahí para realizarle. Vamos a ver. Maggie, ¿cuáles son tus dramaturgas preferidas? ¿Y por qué? Mis dramaturgas preferidas y por qué. Aparte de ti. Bueno, pues miren, hay una gran gama de dramaturgas centroamericanas, ¿verdad? Que digamos han tenido como temas novedosos. Y luego también algunas mexicanas, ¿verdad? Eh, Sin embargo, las dramaturgas, digamos, que a mí me han gustado, realmente son, ay, ay, ay. Miren qué tremendo, porque a mí me han influido más los hombres. Me han influido más los hombres, porque digamos, dentro de estas dramaturgas centroamericanas está la que escribió Hombres en Escabeche, que se me fue ahorita el nombre de esta dramaturga. Me parece que ella como que rompió con con lo establecido. ¿Cómo se llama? Ya me voy a recordar. Entonces, ella es una dramaturga muy interesante. Es costarricense, si no estoy mal. eh, que rompe con esa figura de la mujer en el momento de su boda, etcétera, ¿verdad? Entonces,
es muy buena. Pero en realidad a mí los que me han influido son los dramaturgos, ¿verdad? Lorca es uno de mis favoritos. Y Beckett también, ¿verdad? Ana Entonces, Istarú. Era Ana ella, Istarúa Ana la Istarú, que, Ana Istarú, ajá, ajá, sí, ella me parece una muy buena exponente, digamos, de la dramaturgia femenina. Marco. pues bueno, yo creo que ha sido realmente una noche de lujo para nosotros, para toda la gente que ama el teatro, la gente que le gusta esta temática, pues creo que hemos tenido hoy este tema específico de la dramaturgia guatemalteca, que es algo que no mucho se trata, ¿verdad? Yo creo que se empezó a tomar un poco más en serio a raíz de un encuentro que hubo para valorizar el trabajo de las dramaturgas guatemaltecas, creo que fue hace 2 o 3 años, algo así, ¿verdad? Y pues que medio se ha seguido trabajando, pero yo no he tenido ya mayores noticias al respecto. ¿Verdad? Así es de que nosotros realmente estamos emocionados y agradecidos contigo, Magalí, por haber compartido con nosotros estas experiencias tuyas, estas vivencias principalmente, ¿verdad? Porque yo le decía a Violeta, Magalí es una mujer que dentro del arte es una joya, dentro del teatro es una joya, porque eh, después de la Universidad Popular, siguió sus estudios, siguió trabajando, siguió haciendo otras cosas más y como vimos en su currículum, pues ha destacado no solo a nivel nacional, ¿verdad? Y eso pues nos llena mucho de orgullo de saber que eres uno de esos grandes valores guatemaltecos, ¿verdad? Que están escribiendo la historia de la literatura y de las letras del arte en Guatemala. Muchas gracias, Marco, por tus palabras. Mira que a Marco lo conozco desde hace muchos años. Y de Ya verdad que tenemos años de conocernos. gracias por tus apreciaciones. Te lo agradezco mucho. Gracias, gracias. Ah, miren qué Pues, bonito. Miren qué bonito. pues aquí tenemos la forma que nosotros patentizamos nuestro agradecimiento a las personas que han colaborado con nuestro proyecto, ¿verdad? Charlas multidisciplinarias otorga el presente diploma a Magali Letona en reconocimiento por su aporte significativo al facilitar la charla Mujeres Mujeres que escriben teatro guatemalteco. Guatemala, noviembre del 2024, y aparecen los nombres de Marco Tulio Monzón y Violeta Redondo, gestores culturales, ¿verdad? Que apreciamos muchísimo en todo lo que vale tu participación de esta noche, Magalí, tu disposición a colaborar con nosotros así tan espontánea, tan decidida, ¿verdad? Y que pues que nos está ayudando a que demos a conocer un poco más esas características de nuestros ciudadanos distinguidos, que en una u otra rama de la vida social pues han hecho algo por Guatemala. Muchas gracias, Marco. Muchas gracias, Violeta. De verdad que yo les agradezco a ustedes el haberme invitado porque estos son temas que no se tocan, ¿verdad? Ujú. Y de verdad, pues el trabajo creo yo que he hecho ha sido por el amor al teatro, ¿verdad? El amor al teatro y que también las mujeres nos visibilicemos, ¿verdad? Tenemos esa responsabilidad también. No esperar pues que se nos visibilice, sino ser nosotras las que demos el paso, ¿verdad? Y a las chicas pues que puedan estar escuchando esta plática, a las jóvenes teatristas, anímense patojas, porque miren que sobre ustedes está la responsabilidad de que el movimiento continúe. Así que por favor, tienen que continuar, ¿verdad? Escribiendo teatro, haciendo teatro, sobre todo con un gran respeto, ¿verdad? El escenario, eso es lo que nos pide, un gran respeto, nada más. Así es. Definitivamente las mujeres tenemos que apoyarnos unas con otras y no ser piedras en el camino para otras damas que quieren sobresalir en esto.
Y de verdad, muy agradecida, maestra Letona, por compartir sus experiencias, por ser una mujer que ha sobresalido y seguirá sobresaliendo en el teatro guatemalteco y por inspirar y por motivar a niñas y jóvenes para que continúen su sueño. Y como usted lo dijo, no es de la noche a la mañana que uno va a sobresalir a nivel internacional, sino que todo es un proceso y que tengamos la paciencia y demasiada perseverancia para ver esa meta cumplida. Así que, Marco, no sé si quieres dar unas palabras de cierre y despedir a nuestra audiencia el día de hoy. Y de verdad, maestra, muy agradecida y esperamos contar con una segunda charla con usted con otro tema súper especial. De verdad, muy agradecida. Cuenten con ello. Pues muchas gracias, Magali. Pues únicamente agradecer a nuestro público que nos sigue siendo fiel los miércoles cada 15 días, ¿verdad? Con diferentes temas. Em, Hay temas para todos. Tenemos para dentro de 15 días una grata sorpresa que ya les daremos a conocer oportunamente. Pero ya se nos acercan también las fiestas de fin de año y esto pues motiva también a otras temáticas, ¿verdad? Sobre todo Guatemala que tiene una cultura, una riqueza cultural enorme y que la Ujú, manifiesta en épocas tan especiales como la Navidad, la Semana Santa y las fiestas patronales, ¿verdad? Que es Ujú. donde más se hace gala de toda esta riqueza cultural, principalmente en los municipios, ¿verdad? Y entonces agradecemos a nuestro público el favor de su ausencia, los esperamos en 15 días. Y Magalí, muchísimas gracias por todo y Violeta, pues gracias también por hacerme parte de este proyecto. No, muchas gracias a ustedes y nos vemos dentro de 15 días con un tema súper interesante, como todos los que hemos tenido, con otro invitado o invitada muy especial. Así que les deseamos una feliz noche y nos vemos dentro de 15 días. Hasta la próxima. feliz noche.